Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de ética profesional. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5, que corresponde a los derechos de los pacientes. Sin embargo, como una antesala previamente a desarrollar los derechos de los pacientes, vamos a identificar cómo en nuestro país se reconoce el derecho a la salud. En este punto, lo primero que vamos a tener que destacar es que hay un quiebre del paradigma biológico, el cual fue el que prevaleció durante siglos y en el que originalmente se entendía que la salud era la mera ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud reescribió, estableció otro concepto de que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que la salud implica la integralidad de la instancia físico, mental y social. ¿Qué significa la integralidad? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, los tres grandes componentes de la vida humana. Además, el derecho a la salud es un derecho fundamental y es que se tiene el derecho de gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. Y asimismo es un derecho universal sin distinción de etnias, religiones, ideologías políticas o condiciones económicas o sociales. Es decir, cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos de un derecho fundamental que significa tener una integralidad en el estado físico, mental y social. Esto es muy importante porque durante muchos siglos la mirada de la salud había sido solamente el eje biológico, la ausencia de afecciones o enfermedades, mientras que ya hace 30 años aproximadamente comienza a haber un cambio y se da ese paradigma de la vinculación de lo físico, lo mental y lo social. Estos son los tres componentes de la salud. Y en este sentido, como les estaba destacando, vamos a ver que hubo una evolución del trato clínico. ¿Por qué? En ese momento, en el paradigma biológico, era coincidente con la obediencia ciega a los médicos. ¿Por qué? Porque el galeno, el profesional de la salud, era una máxima autoridad. Entonces, si lo pensamos como una línea de tiempo, vamos a encontrar que desde la Grecia antigua se generó esta mirada paternalista en donde el médico sabía qué es lo mejor para la persona. El enfoque estaba dado en la beneficencia, pero el paciente carecía de voz. La medicina en esta instancia, o desde esta instancia, era vista como un poder casi divino. Desde Grecia hasta el siglo XX, recién en 1945 surge un quiebre ético en donde, a partir de los juicios de Nuremberg, acaso claves en Estados Unidos, surge la doctrina de que no hay intervención sin información. Y ahí empieza una revisión y se establece la institucionalización, la etapa de la mirada integradora y que en Argentina se va a dar con la ley de los derechos de los pacientes. Y hay otras leyes que vamos a ver en otras clases de los cuidados paliativos y, y leyes relacionadas que tienen que ver con la regulación de la salud. Pero el eje va a comenzar por la ley de los derechos de los pacientes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hubo un cambio de paradigmas. Pasamos durante siglos una forma de análisis y de evaluación de la mirada prevalente de una autoridad superior del médico, y quién era el que decidía el curso terapéutico. Él era autoridad. Esa es una mirada paternalista, en donde el médico tenía el rol de un padre. En esta época, la visión del paciente era un sujeto pasivo, que se consideraba incapaz de tomar decisiones médicas complejas y no tenía capacidad para expresar su voz, su- sus deseos a través de su voluntad.
Con los juicios de Nuremberg se comienza a replantear, o sea, durante más de 20 siglos la humanidad aceptó esa jerarquía y esa regla asimétrica, ese paradigma, y a partir de los juicios de Nuremberg, que fueron después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza una revisión y es que se desarrolla esta mirada, este paradigma de la autonomía del paciente, en donde es el paciente el eje, en donde es un sujeto de derecho capaz e inteligente, dueño de su propio cuerpo, en donde el profesional, o cualquiera de los profesionales vinculados a la salud, los, también vamos a ver que no es solamente los profesionales, sino también los administrativos, el personal que se desempeñe en la institución como el hospital, una clínica, un sanatorio, es decir, los derechos de los pacientes no son solamente con relación a los profesionales médicos, sino con todos los profesionales de la salud, kinesiólogos, bioquímicos, nutricionistas, psicólogos, y además, en relación a las instituciones y a todo el personal que trabaja en una institución que se desempeñe, digo, el personal administrativo, el personal técnico del área de radiología, los derechos de los pacientes los tienen que respetar todas las personas que se vinculen con el acto médico. Y en este paradigma moderno, que tiene no más de 70 años, vamos a ver que se respetan la dignidad y los valores preferentemente de la vida y de la autonomía de las personas. La salud no es un servicio, es un derecho humano. La Constitución Nacional Argentina reconoce el derecho a la salud como indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. En nuestro país, voy a destacar que el artículo 75, inciso 22, es el que establece los tratados internacionales con rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que existen tratados internacionales a los cuales Argentina suscribió que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Por lo tanto, es muy importante porque han incorporado derechos que están previstos en nuestro tratado como si estuvieran en la Constitución Nacional porque tienen jerarquía. Y estos tratados son los que reconocen expresamente el derecho a la alimentación y a la nutrición. Después, como ya mencioné, específicamente la Constitución Nacional en el artículo 42 reconoce el derecho a la información de los consumidores y usuarios en relación a su salud. Además, el artículo 33 lo prevé al derecho a la salud como un reconocimiento implícito y en el preámbulo también está reconocido la salud de la población argentina. Entonces, en nuestro país hay un conjunto de normas que regulan el derecho a la salud, comenzando por la más importante, por la Constitución Nacional. ¿Cómo surge o cómo se fundamenta jurídicamente esta situación? Hay un respaldo jurídico, hay un conjunto de derechos reconocidos y en este contexto la autonomía no es una sugerencia, es un mandato legal. Si lo pensamos desde la perspectiva más general, como un embudo, como lo vemos en la gráfica, a situaciones más concretas o normas más concretas, el primer eje va a ser el reconocimiento del derecho humano, de los derechos humanos, en donde la inviolabilidad de la persona humana y su libertad son ejes esenciales. Inclusive, vamos a ver después en otras clases lo que es el derecho humano a la alimentación y las características que tiene el derecho humano a la alimentación. No alcanza con cualquier alimentación, tiene que ser accesible, adecuada, nutritiva, específica para la persona. La segunda norma que reconoce el derecho a la salud es la Constitución Nacional, expresamente en el artículo 42, en donde garantiza el derecho a la información a los consumidores y usuarios, y en el artículo 19, en el principio de reservas. Luego vamos a verificar el Código Civil y Comercial de la República Argentina, en donde este código, que es del año 2015, establece artículos expresos sobre la regulación de los derechos de los pacientes, el consentimiento informado, las directivas anticipadas,
qué se puede hacer sobre los actos propios del cuerpo, entre otras cosas. Y por último, como un eje de una regulación particular y específica, es la Ley 26.529, que es la Ley de los Derechos de los Pacientes, y que regula la relación directa de los pacientes en cuanto a sus derechos. Y entre estos derechos vamos a destacar la historia clínica, el consentimiento informado, el deber de información de los profesionales de salud, entre otras cosas. Con esta gráfica lo que quiero demostrar es que en diferentes ámbitos el derecho respalda y reconoce a la salud y a los derechos de los pacientes, desde los derechos humanos, que es la máxima expresión, que están regulados en tratados internacionales y nuestro país le da jerarquía superior a las leyes, luego en la Constitución Nacional, además en el Código Civil y Comercial y en particular en la Ley de los Derechos de los Pacientes. Estos son diferentes niveles, aunque todos compatibles entre sí. Y en relación al derecho a la salud, vamos a reconocer el principio pro homine de la bioética, que fue previsto en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el año 2005 y establece directrices ineludibles para la medicina y las ciencias de la vida, en donde la dignidad de la persona humana tiene más peso, mayor importancia y respeto absoluto por sobre otros intereses de la ciencia o de la sociedad. Es decir, se tiene que interpretar siempre a favor de la vida humana. En ese principio, que se reduce a la expresión del principio pro homine, la prioridad es la humana. El bienestar del individuo tiene prioridad absoluta sobre el interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. El segundo pilar es la autonomía. Toda intervención preventiva, diagnóstica o terapéutica requiere consentimiento libre e informado. Y el tercer pilar es la no discriminación, que establece que todo estigma debe respetar la absoluta libertad de la salud de las personas. No se puede establecer diferencias entre las personas. Lo que buscan este principio es proteger de una forma amplia y general la vida humana. Siempre en salud se va a interpretar en el principio pro homine. Y en este sentido vamos a mencionar las cuatro dimensiones del derecho a la salud. Un autor reconocido en materia de derechos de la salud y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CID, estructuran el derecho a la salud en cuatro exigencias operativas para el Estado y los prestadores. ¿Qué exigen en estas dimensiones? La primera es la disponibilidad, es que deben existir una cantidad suficiente de bienes, servicios públicos y programas sanitarios. Es una obligación del Estado garantizar la salud, por lo menos en la República Argentina es un derecho constitucional y no puede ser sancionado ni limitado de ninguna manera. Bajo el principio de la disponibilidad, en primer lugar. En segundo lugar, de la aceptabilidad. En este sentido, significa que los establecimientos deben ser respetuosos de la ética médica y de las culturas de las minorías. El tercer eje es la calidad, es decir, que el servicio de salud se debe prestar con personal capacitado, equipamiento adecuado y suministros seguros. Y además, el cuarto eje es la accesibilidad como un núcleo de equidad en donde se debe de garantizar la no discriminación eh, por conductas o por características físicas. También se debe garantizar la accesibilidad al servicio de salud económica o asequible. Por ejemplo, salud en Argentina es un derecho gratuito. Por eso tenemos el sistema de salud de los hospitales y todo lo que son los AMCOs. En el hospital se puede atender y tiene el derecho a ser atendido cualquier persona
sea argentina, residente o extranjera. Lo que sí puede pasar es que si la persona tiene un servicio de salud, una obra social, una prepaga o alguna cobertura, por ejemplo, un seguro de viaje, después la propia institución, por ejemplo, el hospital, si la persona tiene un servicio de salud, el hospital le va a cobrar los servicios a su obra social. Si la persona no tiene ninguna cobertura de obra social, el Estado, el hospital en particular, te va a brindar la asistencia y no te va a cobrar ninguna condición, ninguna prestación. Y por último, dentro de la accesibilidad se encuentra la información como el derecho a solicitar toda la data y referencias de la asistencia recibida. Y si continuamos, vamos también a destacar un punto muy importante sobre el derecho a la salud que incluye a la nutrición. La nutrición es parte del imperativo reconocido en los derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige el disfrute del más alto nivel posible de la salud. Y en este sentido, también el Comité de las Naciones Unidas, en la Observación General número 14, aclaró que este derecho es inclusivo, es decir, que incorpora e incluye a diferentes derechos. Entre el derecho a la salud vamos a encontrar el derecho a acceder al agua limpia, potable, acceder a condiciones sanitarias y a un medio ambiente sano, y el derecho a la alimentación y a la nutrición. Y en esto va a ser muy importante el rol y el desempeño profesional de los nutricionistas, porque no es solo tener acceso físico y económico del alimento, sino que el alimento sea nutritivo y sea adecuado y seguro para la persona. Y en este sentido, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, y entre los derechos figura o se exige el derecho a la protección que brinde oportunidades iguales. La base del derecho a la salud implica y reconoce condiciones sanitarias y el medio ambiente sano, el acceso al agua potable y a la alimentación y a la nutrición. ¿Cómo vamos a ver, ya más con precisión, vamos a reconocer que además de los tratados internacionales, les mencioné la Constitución Nacional y el Código Civil y la Ley de los Derechos de los Pacientes? Fuimos de lo general a lo particular. ¿Qué pasó? ¿Cómo es el eje? En el derecho, hay derecho a un país o hay derecho a nivel internacional. Eso se llama derecho internacional o derecho privado. El derecho que se aplica en Argentina es propio y exclusivo de Argentina. Otro país, digo Chile, Brasil, México, cada país tiene su propio ordenamiento jurídico y hay también derechos que se aplican a nivel internacional a través de convenciones, tratados, acuerdos internacionales. Y entonces vamos a ver que siempre se comienza analizando de lo más general, que es la normativa internacional. Luego vamos a ir a la ley de los derechos de los pacientes y también vamos a analizar los artículos específicos del Código Civil y Comercial que son compatibles con temas regulados en los derechos de los pacientes. Hay también que identificar que junto con los derechos de los pacientes también existen las leyes de confidencialidad y protección de datos sensibles y la ley 26.061, que es la que reconoce la protección y el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, que en este punto, en todo lo que es el derecho a la salud, va a ser muy importante y ya lo vamos a ver cuando analicemos cada uno de los derechos, en cómo se reconoce la participación y la integración de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos o en los actos de salud. Entonces, ya mencionamos las normas internacionales, luego les indiqué lo del Código Civil y Comercial y la Ley de los Derechos de los Pacientes. Vamos a centrarnos en la inviolabilidad de la persona humana. El núcleo central del Código Civil y Comercial y de los documentos internacionales contemporáneos es la dignidad. Ahora expresamente está codificada como un derecho personalísimo en nuestro país. ¿Qué establece el Código Civil?
el artículo 51 determina que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. El artículo 52 establece que permite reclamar la prevención y reparación de daños si se lesiona la intimidad, la honra, la imagen o la identidad del paciente. Y el artículo 53 es la prohibición de captar o reproducir imágenes del paciente, o bien para hacerlo se requiere el consentimiento informado. Es decir, en ese proceso histórico, como les mencioné, en Grecia y durante 20 siglos habíamos tenido un sistema proteccionista de los médicos y del sistema sanitario y era la mirada biológica, en donde el médico era la máxima autoridad y tenía una postura paternalista y él tomaba las decisiones y no estaba obligado a brindar información y a tener este vínculo y este diálogo con los pacientes, que sí se exige en el siglo, a partir del siglo XXI, con los juicios de Nuremberg, se estableció que es necesario para brindar el consentimiento que exista previamente información y que no puede quedar todo reservado al médico, sino que es un vínculo conjunto, bilateral, entre los profesionales de la salud y los pacientes. Y como las normas y los derechos se van especializando, en el 2015, en la modificación del Código Civil y Comercial, se incorporaron los derechos del paciente expresamente también en el Código Civil. Vamos a comenzar a analizar a partir de ahora la Ley de los Derechos de los Pacientes, que es la número 26.529. En este eje, recordemos lo que acabo de citar, que pasamos del eje del paternalismo a la autonomía y que la ley que vamos a analizar, la de los derechos de los pacientes, tiene un decreto reglamentario, decreto 1089 del año 2012. Y ambas normas consolidan un cambio fundamental en el sistema de salud argentino. El paciente deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el arquitecto de sus propias decisiones de salud. En el modelo previo, como les mencioné, el profesional de la salud tenía un amplio poder y era el centro y el eje y quien dirigía de forma asimétrica e inclusive en muchos casos unilateralmente el vínculo entre el profesional y el paciente. El profesional decidía autónomamente y el paciente tenía que acatar. Sin embargo, a partir de 1945, con los juicios de Nuremberg, este modelo entró en crisis y se comenzó a configurar un nuevo paradigma en donde hay una igualdad de condiciones, de estatus, de jerarquía, y hay un vínculo, un diálogo, y el objetivo es que se logre el consenso, perdón, entre el médico y el paciente es soberano, es decir, es autónomo para decidir. Sin embargo, claro está que como es un vínculo de dos partes que dialogan, van a buscar consenso, que puede ser una aceptación alternativa o inclusive, en caso que el paciente no lo desee, puede rechazar la propuesta del médico. Ya vamos a ver qué pasa con los rechazos o con las revocaciones que se tienen que hacer de ciertos actos médicos. Y vamos a ver cómo se tienen que interpretar la ley y el decreto reglamentario. Hay un engranaje normativo entre la ley versus el decreto. Están relacionados entre sí y se vinculan. Suele decir que vamos a pensar que la ley, como en este caso la ley de los derechos de los pacientes, pero podría servir para otro caso de ley, son en la que te da los cimientos, las bases, la estructura general. Establece, en este caso, la ley de los derechos de los pacientes, establece los derechos de los pacientes de forma en general y te da la estructura legal de la relación profesional-paciente. Sin embargo, cuando se establece una ley, luego se necesita que la ley sea reglamentada. Recordemos que las leyes las sancionan el Poder Legislativo, tanto nacional como
poder legislativo, las legislaturas de las provincias argentinas. Entonces, la ley es del Poder Legislativo y el decreto reglamentario lo establece el Poder Ejecutivo, que es a nivel nacional el presidente y vicepresidente, y en las provincias el gobernador y el vicegobernador. Por cada ley se tiene que establecer un decreto reglamentario. En el caso de la Ley de los Derechos de los Pacientes, tenemos el decreto reglamentario 1089 del año 2012, que es el manual de operaciones. Reglamenta, complementa, detalla cómo se aplican estos derechos en el día a día del consultorio, en el procedimiento en sí, que en mi caso lo suelo graficar como el concepto del plano con los elementos de esos cimientos, ¿no? En el margen de los cimientos vemos la estructura general, mientras que en el decreto reglamentario vemos el plano ya con la distribución de cada unidad y con los muebles que va a tener, o muebles y de la organización de la unidad en sí de un departamento. También podemos hacer el paralelismo de que la ley es algo así como el esqueleto humano, lo general, y el decreto reglamentario el que te va a establecer los órganos que son necesarios para la vida de ese esqueleto. Entonces, siempre que trabajemos con una ley, vamos a tener que tener el decreto reglamentario. Se relacionan entre sí y vas a ver, inclusive, que cuando lees los artículos, el artículo 2 de la ley es reglamentado por el artículo 2 del decreto y así sucesivamente. Puede pasar que algún artículo no requiera ser reglamentado y que vos vas a ver que en el decreto reglamentario dice no reglamentado. Eso está bien porque se entiende que quizás la norma ya es completa por sí mismo y no requiere ninguna aclaración. Pero en general, más de la mitad, por decirlo un promedio de las normas, requieren que sí estén reglamentados sus artículos para tener este detalle. En uno vemos lo macro y en el decreto reglamentario es lo operativo. ¿Me explico? ¿Queda claro? Ya reconocido entonces la estructura de la ley, cómo se integra con el decreto reglamentario, vamos a comenzar con más precisión a analizar tres pilares de la relación clínica y que en la Ley de los Derechos de los Pacientes se va a reconocer por el siguiente esquema. Por un lado, encontramos un conjunto de los derechos esenciales que están establecidos en el artículo 2. Luego vamos a encontrar en gran parte el derecho del consentimiento informado que tiene características propias y específicas. Y el tercer componente es el derecho a la historia clínica. Digo, son un conjunto de derechos, sin embargo, vamos a ver que el consentimiento informado y la historia clínica son especiales y más particulares, porque tienen características propias, modo de presentación, condiciones específicas. Quizás podríamos decir que son los que jurídicamente tienen mucha importancia porque van a ser los medios de prueba. A través del consentimiento informado, el profesional va a garantizar que recibió la información, el paciente, que le brindó los beneficios de la atención, las recomendaciones, por ejemplo, alimentarias, cuáles eran las prescripciones que le daba un profesional de la salud al paciente, se le dio a conocer, bueno, los efectos adversos, las consecuencias de no realizar ese tratamiento o esas guías del profesional de la salud. Mientras que la historia clínica es un documento cronológico ordenado, sistematizado, que va a tener todas las pruebas legales de las actuaciones que se hacen en un paciente, se le hace a un paciente. Desde las hojas de enfermería, los planes alimentarios, las hojas de cirugías. En la historia clínica encontramos todos los documentos que se desarrollan la asistencia de la salud. Entonces quiero destacar que el primer eje que hay que reconocer es que la ley de los pacientes tiene un decreto reglamentario que establece derechos, la ley, y que esos derechos podemos mencionar como derechos generales o los esenciales, que es por un lado los del artículo 2, que ya lo vamos a ver, y por otro lado lo que es el consentimiento informado y la historia clínica. Y en el centro, como vemos en esta gráfica, donde hay una intersección de los conjuntos, en donde opera la responsabilidad ética y legal como nutricionistas o como aplicaría para cualquier profesional de la salud, en donde se tienen que
dar los derechos esenciales, a su vez, si es necesario, el consentimiento informado con la forma que corresponda, y además garantizar la historia clínica. En esa intersección de los tres conjuntos es donde interviene el profesional de una forma ética y legal. En la ley, vamos a analizar, existe en el artículo 2, se mencionan como un decálogo diferentes derechos. ¿Cuáles son los derechos que se establecen? El de asistencia, con la prioridad de niños, niñas y adolescentes, el derecho de trato digno y respetuoso, en el cual se deben respetar las convicciones personales, de género, religiones, no tiene que haber discriminación alguna. Además, el derecho a la intimidad, es el resguardo de la dignidad humana y que implica reservar información, porque es del paciente, que va de la mano con la confidencialidad, que implica el secreto profesional estricto. Después, el derecho a la autonomía de la voluntad, que es el paciente es el que tiene el poder de decisión. Además, el derecho a la información sanitaria, que es el conjunto de referencias, datos y análisis para que permita al paciente con esta información sanitaria tomar una decisión válida y a partir de la información y del discernimiento y de la comprensión. Por lo tanto, esta información sanitaria tiene que ser clara, suficiente y adecuada al paciente. Digo, quizás una persona que tiene no vidente, no se le puede recomendar un medicamento sin explicarle los detalles porque tiene una restricción en su capacidad. Entonces hay que acompañar a una persona que tiene una que habla en un idioma y está en un país del extranjero, tiene que tener un acompañamiento para una traducción, para comprenderlo. Entonces digo, no solamente hay que brindar información, sino que esta tiene que ser clara, suficiente y adecuada y también comprensible. Y otro de los derechos, el último, es el derecho a realizar interconsulta médica, es decir, a tener una segunda opinión. Es un derecho, le asiste al paciente y no tiene que molestar ni incomodar a ningún profesional de la salud. Entonces, estos son los derechos generales o esenciales y que en mi caso solo denominamos como los derechos amplios porque surgen y son todos entre sí están relacionados y son derivados del derecho humano a la salud y el derecho de la vida humana como prevalencia y como lo más importante. Repito, el de autonomía, información sanitaria, interconsulta médica, confidencialidad, intimidad, trato digno y respetuoso y asistencia. Son todos derechos que ponen foco en la persona, en garantizarle su acceso a la información, su comprensión, su salud y su autonomía para decidir sobre cada acto de salud. Junto con estos derechos generales, ya vamos a analizar que hay otros derechos, que es el derecho al consentimiento informado y el derecho a la historia clínica. En cuanto a la confidencialidad, hay un punto que es importante y es que la confidencialidad es extensiva para toda persona que acceda a la documentación clínica. Y en este caso me refiero que a la historia clínica pueden acceder profesionales de la salud, personal administrativos, auxiliares, por ejemplo, radiólogos, técnicos, financiadores, que por ahí son quienes se encargan de la administración financiera de la institución, y todos tienen el deber de confidencialidad y siempre vas a ser responsable la máxima autoridad del establecimiento. Y hay un punto que es central, que es hay que identificar que el secreto no es solo para el médico tratante, es operativo para toda persona que tenga acceso a la historia clínica o a la información sobre ese paciente. La obligatoriedad, repito, no es solo para el médico, el nutricionista, el psicólogo, sino para todas las personas que de forma directa o indirecta y por un motivo
técnico, legal, contable o administrativo tengan acceso a esa historia clínica. Con esto lo destaco porque, y voy a hacer mucho hincapié en nuestras clases con lo que se refiere a la información digital o electrónica. Hoy, con mucha practicidad, muchas veces se saca foto de un documento y se les comparte a alguna persona. Hay que reconocer la importancia que tiene ese acto, porque una situación sería sacar una foto en donde se ve solamente un diagnóstico y otra cosa es sacar la foto y tener esa imagen de toda la hoja que describe los datos de la identidad de la persona. En general, hay que identificar la importancia de que la información es de la persona, es información privada, sobre todo lo que refiere sobre nuestras vidas y sobre nuestra salud, no es información que se pueda compartir. Lo que sucede, y lo digo por esto lo digo como una máxima atención en la actualidad en el mundo digital, es que naturalizamos estos medios de comunicación y hay que reconocer que son medios de pruebas, de amplia difusión y que pueden generar responsabilidades. Con esto les voy a recomendar que tengan una conciencia y un uso responsable de las tecnologías, todo lo que es digital o electrónico, inclusive también de los audios, porque se están dando muchas referencias, mucha información y pueden ser responsables y además también, claro está, del problema y la congoja que se genera a la otra persona, a un colega. Entonces hay que tener resguardo y confidencialidad en todo lo que hace la historia clínica de un paciente. La información sanitaria es otro derecho de los pacientes. Vamos a preguntar quiénes son titulares de este derecho y cuáles son los límites. En primer lugar, vamos a reconocer que la información sanitaria es toda referencia clara, suficiente y adecuada sobre el estado de salud, tratamientos y riesgos y evolución. Y el paciente es el único titular, es decir, es el conjunto de información que permite reconocer al paciente su estado de salud, comprender de forma adecuada ese diagnóstico, cuáles son los abordajes, los efectos adversos, los riesgos, la evolución que se prevé e inclusive los efectos adversos o las contraindicaciones en caso de que no sea realizado. Y el único que tiene derecho a esta información es el paciente. En ciertos casos, el derecho prevé la posibilidad de que una persona pueda no saber, y en estos casos el paciente puede ser o puede manifestar su voluntad de dejar asentada su voluntad de no recibir información, autorizando a otra persona a tomar decisiones. Es decir, que el derecho a la información sanitaria incluye también el derecho del paciente a expresar que no desea saber. ¿Y cuál es el límite? Es cuando existe un riesgo tercero. Aún en contra de la voluntad del paciente, el profesional debe informar si existe un riesgo de integridad física o de otra causal para un tercero. Ejemplo, una persona va a realizar un análisis para verificar si es portador de HIV positivo y puede no aceptar el resultado, entonces no querer saber el resultado. Sin embargo, en esos casos, aunque el paciente no quiera saberlo, como en el acto esa enfermedad puede ser de transmisión sexual y podría afectar a otra persona, a un tercero, el médico tiene la obligación de informarlo. Esto aplicaría para cualquier situación de riesgo sanitario. Digo, pensemos en el caso de enfermedades que pueden ser brotes, epidemias por supuesto, pandemias, en donde hay un deber y una obligación de denunciar más allá de la voluntad del paciente. Esto también se los menciono para que lo reconozcan. Existe en nuestro país, tenemos una ley que obliga a denunciar determinadas enfermedades, tanto de las personas humanas como de animales. Una cuestión de derecho a la salud, en la investigación sanitaria, el conocimiento de un evento
el conocimiento de la existencia de una contaminación, una enfermedad, puede ser un brote, y con eso se comienza a hacer la investigación sanitaria preventiva. Y existe por eso la obligación legal de que los médicos y los profesionales de salud tienen que denunciar determinadas enfermedades. Y en este caso es donde vamos a ver que la información sanitaria es un derecho de los pacientes que incluye el derecho a no saber, aunque el límite es si existe riesgo para terceros. Ese derecho a no saber no se va a aplicar si existe riesgo para terceros, donde el médico sí o sí le va a tener que informar al paciente. ¿Sí? La información sanitaria es el derecho a tener todas las referencias de forma clara, suficiente y adecuada sobre el estado de la salud, sobre los tratamientos, el riesgo y la evolución. Y el único que es titular es el paciente. Y en este sentido vamos a ver los 5 pilares de la información clínica o sanitaria en materia de nutrición. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va a tener que informar el profesional del licenciado en nutrición a sus pacientes dentro del derecho de la información sanitaria? Es, él tiene que informarles sobre su estado de salud, en particular en el caso del nutricionista, sobre el diagnóstico nutricional actual y su significado real. Además, acompañar ese estado de salud con el procedimiento propuesto, porque se entiende que hay una problemática, una dificultad, una condición para la cual el paciente asiste al nutricionista, y en ese caso, en qué consiste el plan de alimentación o su intervención con especificación de sus objetivos, acompañados de los beneficios esperados, es decir, que primero el estado de salud, después la propuesta del nutricionista, seguidamente las consecuencias, es decir, los efectos que se espera de la aplicación de ese procedimiento sugerido. Además, los riesgos y efectos, es decir, qué puede suceder, pueden ser las molestias, las consecuencias negativas, los efectos adversos previsibles de la intervención propuesta y además alternativas, es decir, especificar los procedimientos alternativos, los riesgos, las características y las condiciones. Estos son los 5 componentes de la información sanitaria y lo trasladamos al caso en concreto del nutricionista. Es decir, el profesional de la nutrición tiene que describir al paciente e informarle cuál es su diagnóstico a partir del análisis de cada de sus casos, proponerle un procedimiento, cuáles son los beneficios esperados, además, los riesgos y efectos, las alternativas. Es decir, ese conjunto de información clara, suficiente y adecuada sobre las diferentes perspectivas de la salud, el procedimiento, los beneficios, los riesgos que van a permitir al paciente comprender su estado de salud y tomar libremente y con discernimiento su decisión sobre ese acto de su salud. Entonces, el conjunto de esta información sanitaria es el sustrato, es el elemento condicionante para que la persona, que es el paciente, tenga la comprensión clara y detallada de su estado personal, de su salud, y con esa información pueda comprender, discernir y tomar libremente la decisión de lo que desea hacer. Puede aceptarlo, puede rechazarlo o puede dialogar y proponer alternativas, que es lo que vamos a analizar justamente en el consentimiento informado. Continuamos un paso más y vamos a comenzar a analizar el consentimiento informado. Si bien quiero destacar que todos los derechos están relacionados entre sí, están concatenados. Justamente recién me refería a lo que es la información sanitaria. La información sanitaria es el elemento previo y necesario, y es un derecho del paciente para el consentimiento informado, que es la expresión del paciente. ¿Qué es específicamente el consentimiento informado? Vamos a analizar su anatomía. Es un derecho de los pacientes, está previsto en el artículo 5 de la Ley de los Pacientes y se define como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente
luego de recibir información clara, precisa y adecuada. Justamente cuando analicé recientemente qué es la información sanitaria y lo que implica que debe dar a conocer el profesional de la salud, mencionaba que se debe indicar el estado de salud, el procedimiento propuesto, los objetivos, los beneficios esperados, los riesgos, las molestias, los efectos adversos, procedimientos alternativos, las consecuencias del procedimiento. Sobre toda esa información que brinda el profesional de salud, el paciente va a tener que tomarla, procesarla, nutrirse y a partir de esas referencias va a tener que tomar una decisión sobre su salud. Y eso se expresa en una declaración de voluntad. Es decir, el paciente expresa que acepta, que quiere, que no quiere, pueden haber diferentes circunstancias, lo propuesto por el médico o que acepta una parte y rechaza la otra. Vamos a ver que eso es un diálogo, es una construcción, porque claro está que si un paciente acepta todo lo que propone el nutricionista, no es necesario revisar. Quizás si acepta una parte y rechaza otra o propone una modificación, porque quizás en sus creencias religiosas no acepta parte de ese procedimiento, entonces se va a tener que trabajar en ese vínculo y revisar nuevamente la relación para decir, bueno, si vos no querés tal tratamiento, como alternativa podemos utilizar tal procedimiento, ¿no? Esto, por ejemplo, en la construcción de un plan alimentario es muy importante porque hay que reconocer al paciente, cuáles son sus rutinas, sus actividades, sus preferencias alimenticias a justamente acompañarlo en ese proceso y que sea satisfactorio para su decisión. Ahí la característica esencial es que el paciente es soberano, es autónomo para decidir sobre la información sanitaria que le brinda el profesional de salud. El paciente está facultado para aceptar o rechazar lo que se le propone el profesional de la salud. Pueden ser terapias, procedimientos biológicos, con o sin expresión de causa, lo puede hacer. Es decir, puede aceptarlo, puede rechazarlo y puede aceptarlo parcialmente y rechazar una parte. Además, también el paciente puede revocar su consentimiento informado, es decir, es el derecho a cambiar de opinión posteriormente. Ejemplo, una persona había decidido realizar un tratamiento de fertilización asistida, la búsqueda de un embarazo y acepta realizar un segundo tratamiento, firma el consentimiento informado porque vamos a ver que en ciertos casos tiene que ser por escrito, si no es verbal, y después de X condiciones de tiempo, modifica su decisión y ahí tiene el derecho de revocar ese consentimiento informado que firmó. Es decir, es cambiar lo que habías aceptado. E inclusive también el paciente tiene la autonomía de establecer directivas anticipadas sobre su salud. Esto ya lo vamos a analizar, está previsto también en el Código Civil y en la Ley de Derechos de los Pacientes y que se aplica en casos de enfermedades terminales o irreversibles. En esos casos el paciente tiene el derecho a rechazar procedimientos desproporcionados y a que se prolonguen en el tiempo y en el estadio ciertas prestaciones a su salud. Aunque en estos casos se requiere constancia expresa en la historia clínica y se interpretan de manera restrictiva. Solo van a aceptar si es expreso y la persona había tomado la decisión de forma voluntaria, estando consciente, y tienen que estar informadas en la historia clínica. Entonces, lo que podemos ver es que la autonomía del paciente es el eje. Él puede aceptar o aceptar una parte y rechazar otra parte. Revocar la decisión tomada, aquello que aceptó rechazarlo o lo que haya rechazado lo puede aceptar después del tiempo. Y además tiene la autonomía de establecer en ciertos casos y con determinadas condiciones las directivas anticipadas, lo que confirma la autonomía
del paciente en sus actos de salud. Y en este punto nos vamos a preguntar cómo se debe emitir el consentimiento informado. La Ley de los Derechos de los Pacientes establece si es verbal o escrito. Y ahí vamos a ver que en el decreto reglamentario se establece que la regla general, es decir, que en la mayoría de los casos es verbal. Es decir, en las atenciones de los profesionales de la salud, psicólogos, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros, el consentimiento informado se da verbal. El paciente está en el consultorio, dialogan y se acepta, a partir de la información sanitaria recibida, lo que propone el profesional de la salud. Aunque el profesional tiene la obligación de, en esos casos, sí, vamos a ver, de que en la historia clínica, cada vez que el paciente asiste a una consulta, el profesional de salud tiene que dejar un registro, un asiento de los datos esenciales de la consulta y del tratamiento propuesto y de si aceptó o no. Básicamente, el consentimiento informado se brinda de forma verbal por parte del paciente. Sin embargo, vamos a ver que en la historia clínica todos los profesionales de salud van a tener que dar una trazabilidad de las visitas y la atención de sus pacientes con una breve referencia de los hechos esenciales, de la aceptación o no de los procedimientos y de lo que se propone y de la conducta recomendada al paciente. Por ejemplo, una mujer va a su médico ginecóloga y la médica le propone modificar la toma de un medicamento, hacer un estudio de PAP diferente y puede ir a una médica endocrinóloga y a partir de los análisis, de los resultados de los valores de la vitamina D o de la T4, le propone que tendría que aumentar la dosis. Entonces, a partir de ese diálogo de los profesionales y el paciente y de la aceptación o no de de lo que se propone, siempre el profesional de la salud tiene que dejar en claro la historia clínica en cada una de sus visitas, en lo que ha atendido al paciente, tiene que dejar la referencia centrada de qué se trató, cuál fue el objetivo, qué se aceptó y qué no se aceptó en su caso. Lo que sí hay es que son ciertos casos que son excepcionales, en donde no alcanza con el consentimiento informado de forma verbal, sino que en ciertos casos excepcionales es obligatorio que el consentimiento informado se establezca de forma escrita. Para eso se firma. ¿Qué significa? Que la regla general es que es de forma verbal, salvo en determinados casos en donde sí o sí se tiene que expresar de forma escrita y para lo cual se hay que firmar un documento. ¿Cuáles son estos supuestos? En internación siempre una persona tiene que aceptar la internación por escrito, en intervenciones quirúrgicas, en procedimientos de diagnósticos terapéuticos invasivos, por ejemplo, una colonoscopía, una endoscopía, eh, una extracción de sangre compleja, como cualquier otro estudio, por ejemplo, pensemos una mamografía, en la revocación del consentimiento, bien, y en investigaciones con seres humanos. En estos 5 casos es obligatorio que el consentimiento informado esté por escrito y se va a compilar y archivar en la historia clínica, es decir, la internación, las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos de diagnósticos o los terapéuticos invasivos, por ejemplo, una quimioterapia, un tratamiento con quimioterapias. La revocación del consentimiento, es decir, la modificación de ese consentimiento que había aceptado el paciente, la reversión de ese consentimiento, como las investigaciones con seres humanos, sí o sí requieren por escrito. Se puede revocar el consentimiento verbal y el paciente no puede, si el paciente no puede firmar, el profesional tiene que estar acompañado con la firma de 2 testigos en la historia clínica. Es decir, hay que identificar que como el consentimiento
informado por regla general se da de forma verbal, la pregunta es cómo se puede revocar ese consentimiento. En ese caso, si se revoca un consentimiento verbal y el paciente no puede firmar, el profesional debe documentarlo con dos testigos de la historia clínica. Sería una excepción o una condición especial en el caso de que no se pueda establecer por escrito. Pensemos que es un paciente que puede ser una persona que esté en una terapia intensiva, en donde quiere revocar que había aceptado ciertos medicamentos, está consciente, sin embargo, tiene quebradas las dos manos y no puede firmar. Entonces, en ese caso, sería la revocación de un consentimiento verbal, porque fue la aceptación del medicamento, no la de la internación, que sí o sí tiene que estar firmada por escrito. Y en ese caso, cuando el paciente no puede firmar, la revocación del consentimiento verbal se da a través de la firma del profesional que lo asiste y de dos testigos que acompañan para acreditar que el paciente había revocado en su presencia su consentimiento. Lo importante y lo concreto es que tenemos que reconocer que el consentimiento informado es, por regla general, de forma verbal y de un auto que surge del proceso natural de la comunicación, de la descripción de la información sanitaria que el profesional de salud le da al paciente. Salvo que se trate de alguno de los 5 supuestos analizados, en donde sí o sí en esos 5 supuestos tiene que ser por escrito. Aunque la única excepción es si se quiere revocar consentimiento y el paciente no puede firmar, se lo va a hacer con la firma de dos testigos en presencia del paciente y del profesional. Esto es muy importante para comprender que siempre el consentimiento informado, en la mayoría de los casos, es de forma verbal, salvo que se trate de las 5 excepciones en donde sí o sí es obligatorio que se dé de forma escrita. Es fundamental reconocer que el consentimiento informado no es un formulario, es un mecanismo de información y de buena fe en relación al profesional paciente. Además, recordemos que no siempre se tiene que brindar de forma por escrito, que es lo que sería el paralelismo de un formulario, sino que en la mayoría de los casos es verbal. Lo que es importante es reconocer que detrás del consentimiento informado, lo que sustenta este consentimiento informado es la existencia de información adecuada, clara y suficiente que permita al paciente aprender el diagnóstico, el tratamiento, los efectos y a partir de esa información tomar con discernimiento y libertad una decisión sobre su propio cuerpo y sobre su salud. Es un proceso el consentimiento informado donde hay un diálogo continuo y un bucle de comunicación entre el profesional y el paciente. Hay una información activa porque el profesional debe explicar claramente el diagnóstico, también un análisis de los riesgos. Esto implica detallar el pronóstico, el tratamiento posible y los riesgos. Además, aceptar la libertad de decisión en donde el paciente evalúa y decide con autonomía e inclusive aceptar la revocabilidad, es decir, que el paciente puede rechazar el tratamiento o revocar su decisión en cualquier momento. Por lo tanto, es un ciclo continuo. Hay casos, como son las situaciones de urgencias, en donde puede obviarse el consentimiento informado cuando la actuación es urgente para evitar un mal grave y el paciente representante no puede expresarse. Esto es, por ejemplo, en caso de en un accidente de auto, una persona que es accidentada y que está inconsciente por obligación también de cierta normativa de nuestro país, hay un accidente en la vía pública, se tiene que trasladar a esa persona a un hospital de inmediato. En esos casos, si la persona llega a la guardia del hospital Cushen, está inconsciente y tiene una hemorragia, se está desangrando y tuvo un paro cardíaco, claro está que el paciente no está no tiene capacidad ni condiciones para expresarse y tampoco hay un representante legal, digo, familiar directo que tenga la capacidad para decidir y legalmente expresar
su aceptación o no. Y como hay riesgo de vida, en esos casos son situaciones excepcionales en donde no es obligatorio pedir y requerir previamente el consentimiento informado, porque se entiende que lo que se va a buscar en esos casos es evitar un mal grave y salvar la vida de la persona. Entonces, digo, no es lo mismo una persona que está haciendo un tratamiento nutricional o que va a ir a una consulta con un oftalmólogo o un dermatólogo, en donde está consciente en su estado de salud, comprendiendo las circunstancias y con la autonomía de su cuerpo y de su conciencia, a lo que, repito, se da cuando una persona está en una urgencia, desmayada, en donde claro está que en esos casos son excepcionales y en las urgencias es el único supuesto en donde se puede asistir sin tener el consentimiento informado del paciente o de un representante legal. Podemos establecer para el consentimiento informado válido una ecuación, que significa un conjunto de elementos y de condiciones que se tienen que dar para garantizar que sea válido este consentimiento. Eh, inclusive un punto muy importante es que el consentimiento, tanto verbal o escrito, si no tiene estos elementos, no va a ser válido, porque aún firmada, si una persona firma un documento o acepta, si realmente no tenía todos los elementos para decidir sobre ese acto y para comprenderlo, por eso es muy importante la adecuación, después podría ser impugnado. ¿Cómo es el eje? ¿Cómo tenemos que evaluar esa ecuación? Primero, garantizar la información adecuada, que es la información sanitaria que ya analizamos, adecuada, clara, suficiente, sobre diferentes componentes del estado de salud, el procedimiento propuesto, los riesgos, los beneficios, los efectos adversos, entre otras cosas. Es el deber que tiene el profesional de salud y que incluye, por supuesto, al nutricionista. Además, junto con esa información vamos a tener que evaluar la capacidad de comprensión del paciente, es decir, la condición y cuál es su discernimiento. Por eso la información sanitaria tiene que ser adecuada y suficiente. Por ejemplo, un paciente que a su vez es médico, cuando va a asistir a un médico de su misma especialidad, tiene una capacidad de discernimiento mayor que una persona de 18 años que no tiene, no conoce nada de la medicina, no tiene un familiar, amigo o no ha ido nunca a un médico cardiólogo. Entonces, el discernimiento de una persona está relacionada con los conocimientos, la capacidad para comprender, para racionalizar, y claro está que hay que adecuar esa información al conocimiento y a la capacidad de cada persona y cada paciente. Y además, acompañar y aceptar la voluntad libre, es decir, el acto de, de decisión tiene que ser autónomo, sin carga ni condición ni engaño alguno para el paciente, donde él puede elegir y tiene que poder decidir por su voluntad libre, sin una coacción, engaño ni duda alguna. Estos tres componentes, la información adecuada, junto con la capacidad de comprensión del paciente, más la voluntad libre del paciente, es lo que hace a un consentimiento legítimo. Por eso es esencial que la información debe ser comprensible, adecuada y suficiente. Y un profesional que utiliza terminología técnica ininteligible no está informando, está imponiendo. Por eso, repito, no es solamente detallar los derechos, las expresiones, sino que efectivamente esa persona destinataria comprende y tenga la capacidad y la adecuación de esa información para poder interpretar válidamente y en todas las dimensiones, de primero comprenderlo, tomar las decisiones y elegir libremente. Y en este sentido es muy importante reconocer que el consentimiento informado es una interacción clínica continuada, no es un evento aislado, es un bucle continuo. ¿Cómo se va a dar? Primero, por la fase de la propuesta,
en la cual el profesional evalúa, diagnostica y propone un plan nutricional basado en evidencia, en el caso del nutricionista. Luego se va a dar la fase de recepción, es decir, el paciente va a procesar los datos científicos a través de su propio filtro, de sus valores, creencias y realidades de la vida. Va a darse posteriormente la fase de aceptación, que puede ser la propia voluntad aprobatoria o el rechazo, e inclusive se puede dar un nivel intermedio de la fase de ajuste, es decir, ese feedback, esa retroalimentación, donde el paciente va a expresar sus dudas o limitaciones y el profesional va a ajustar el plan. Básicamente, esto es un símbolo de un infinito porque es continuo, no hay un corte, no es duro, sino que es un vínculo y un diálogo en donde se tiene que conectar la veracidad y la confianza que se va a retroalimentar en ese vínculo de profesional y paciente, con un plano de igualdad, con un plano de diálogo y de autonomía para el paciente, sin lejos de plantearse lo que se sucedía durante siglos de la jerarquía y el poderío desde la mirada del profesional de la salud. Bien, sin embargo, vamos a ver que en determinadas circunstancias puede haber un límite y una excepción a este bucle del diálogo que implica el consentimiento informado y que se pueda interrumpir. ¿Cuáles son estos supuestos? Tres. En el primero de los casos es ante emergencia médica, cuando hay una situación de riesgo cierto o inminente de un mal grave para la salud o la vida de la persona. En esos casos, cuando el paciente no puede expresar su voluntad, la acción legal es que el profesional puede prescindir del consentimiento para evitar el mal grave. Eso está previsto en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ejemplo, un paciente que tiene un accidente en la vía pública, automovilístico, la ambulancia lo va a llevar de urgencia al hospital. Si el paciente está con condiciones de no estar consciente y tiene riesgo de vida, digamos, se está desangrando, tiene un paro cardíaco, etcétera, en la guardia los van a atender, están legalmente habilitados para hacerlo, más allá de que el paciente no está en su capacidad de expresar la aceptación del consentimiento informado, ni tampoco existe un representante legal que lo acompañe. Digo, los hechos que se dan en las urgencias son imprevistos. Otra de las condiciones que pueden generar esta interrupción del diálogo continuo que implica el consentimiento informado es la incapacidad o imposibilidad del paciente de comprender o de poder comunicarse. En esos casos, el consentimiento es otorgado por el representante legal, el que tenga a su cargo el apoyo de la voluntad del paciente, el cónyuge, conviviente o el allegado que le acompañe, en esa jerarquía de orden. Por ejemplo, una persona que está en estado de conmoción, que está teniendo un trastorno de su conducta, pensemos un paciente que probablemente esté teniendo una afección como una ACV o un trastorno neurológico que empieza a tener incapacidad para expresarse de forma previa o en el momento que sucede el evento y que se lo lleva a la institución de salud. Y en esos casos, claro está que el paciente no va a poder expresar por sí mismo, pero si es acompañado de un familiar, un representante legal o su cónyuge, claro está que se va a aceptar que el consentimiento informado lo otorguen esas personas. Es decir, va a firmar la internación, por ejemplo, el progenitor de un adolescente que está en una crisis neurológica, porque el progenitor es uno de los representantes legales. Y el tercer supuesto es salvo que se trate de circunstancias de una renuncia al derecho, es decir, cuando el paciente ejerce la autonomía y pide expresamente no ser informado, eso es válido, salvo que haya un riesgo para la salud pública, y esa es la excepción que veíamos. El derecho a no recibir información es viable y es válido, salvo que ponga en riesgo a la salud pública y en cuyo caso sí se va a tener que comunicar porque ya no se habla solamente del individuo, sino de la salud pública de terceros, es decir, de personas indeterminadas. Y para analizar el consentimiento informado, sabemos qué es, cómo se expresa de forma general y las excepciones, y este diálogo continuo que genera o que implica el mismo, vamos a analizar a partir de ahora lo que es la capacidad de hecho en relación a los actos de salud. Es decir, ¿quién tiene la aptitud
para decidir sobre los actos de salud y por lo tanto expresar el consentimiento informado tanto en verbal o en por escrito. Lo primero que tenemos que reconocer que las decisiones en salud están atravesadas por el paradigma de la capacidad y en donde el Código Civil y Comercial vigente en nuestro país abandonó el esquema rígido de la mayoría de edad, adoptando el principio de grado de madurez y el derecho a ser oído que prevé la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, desde el 2015 se reconoce, como es la tendencia internacional, la capacidad progresiva de las personas, en donde esa capacidad va a ir variando y aumentando a partir de los procesos biológicos y de la madurez de la persona, y es paulatino. Esto es lo que se reconoce como la capacidad progresiva, dependiendo del grado de madurez y siempre reconociendo el derecho a ser oído. ¿Cómo es la situación? Vamos a tener que la capacidad de hecho, es decir, la aptitud de poder ejercer por sí mismos o no un derecho, está determinada de forma progresiva, pero hay ciertos cortes de edad para determinar determinadas categorías. Cuando una persona, niño, niña, es menor de 13 años, en esos casos, deciden sus representantes legales, serían los progenitores, o, caso de ausencia de los progenitores, quien los represente, el tutor. Sin embargo, el menor tiene el derecho a ser oído. Es decir, niñas y niños menores de 13 años deciden los progenitores o quien les representa legalmente, en caso de ausencia de los progenitores. Sin embargo, ellos siempre tienen el derecho a ser oídos. Avanzamos y a partir de los 13 años hasta los 16 vamos a tener que distinguir si se trata de tratamientos no invasivos o si se trata de tratamientos invasivos o de riesgo. En el caso de tratamientos no invasivos, tiene aptitud legal plena para decidir por sí mismos. Por ejemplo, un adolescente de 13 años que va al consultorio nutricional en donde la nutricionista le elaboró un plan nutricional, le sugiere, le da ciertas recomendaciones y la paciente de 13 años, 14, 15, tiene la capacidad para aceptarse por sí misma. E inclusive podría ir por sí misma al consultorio, sin ir acompañada, como le pasa a los menores de 13 años. Diferente es la situación si se trata de tratamientos invasivos de riesgo. En esa fase de la edad entre los 13 a 16 años, si el tratamiento es invasivo o de riesgo, pensemos una cirugía que requiere anestesia, ¿no? Una apendicitis, una persona de 14 años, un trasplante de mamas, una cirugía de corazón, son invasivos o de riesgo. En esos casos, ante estos supuestos, deben prestar consentimiento con la asistencia de sus progenitores, ¿sí? Es decir, tienen que ir acompañados con la aceptación de sus padres. Y a partir de los 16, más de los 16 años, se consideran que son adultos para la toma de las decisiones en cuanto al cuidado de su salud. Entonces, es muy importante identificar capacidad de hecho que tiene una persona a partir de estas reglas, que son reglas previstas en el Código Civil y Comercial de nuestro país, y en donde la edad del paciente va a ser la referencia. Menor a 13 años, entre 13 a 16 años hay que distinguir si es tratamiento invasivo o si no es tratamiento invasivo o de riesgo, y mayores de 16 años. Los mayores de 16 años legalmente todavía son menores de edad, sin embargo, van a ser mayores para los actos de su salud. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una capacidad progresiva. Y en el caso de los niños y niñas, es decir, los menores de 13 años, siempre tienen el derecho a ser oídos. A partir de los 13 se denominan adolescentes las personas
y también tienen siempre el derecho al ser oído, más en el caso de tratamientos invasivos o de riesgo, en donde quizás sus padres no lo quieren acompañar y en caso de que no haya acuerdo entre los padres y los menores, decide un juez. Entonces, en los actos de salud y en la vida en general, claro, hay que evaluar la capacidad que tiene una persona de hecho para tomar o no la decisión de ese acto, y en donde la edad del paciente nos va a determinar determinadas circunstancias de los derechos que tienen, con el eje de menores de 13 años, con el segundo eje que es de entre 13 a 16 años, y el tercer eje es de más de 16 años. ¿Sí? Es más, ¿qué pasa en la resolución de conflictos en la adolescencia? Es la fase de entre los 13, a partir de los 13 años sos adolescente, legalmente hablando. ¿Qué pasa cuando existe un conflicto entre la voluntad del adolescente, entre 13 y 16, porque a partir de los 16 ya tendría capacidad absoluta para decidir sobre sus actos de salud, y las de sus progenitores frente a un tratamiento invasivo? En ese caso, plantearíamos que pensemos que se le dio lugar a hablar al adolescente y tiene una voluntad y él se expresa de forma diferente a lo que sus padres, sus progenitores aceptan o querrían. En ese caso, hay un criterio rector y se resuelve teniendo en cuenta el interés superior del menor. Sobre la base de decisión se va a decidir, la resolución debe basarse estrictamente en la opinión médica respecto a las consecuencias o no de realizar el acto. Es decir, en esos casos podría darse que pensemos un adolescente que tiene un problema de salud, una condición especial que requiere una cirugía, de acuerdo al médico tratante, y el adolescente no quiere aceptar ese tratamiento y los progenitores sí. Entonces, en esos casos, si se judicializa y se cuestiona en el ámbito judicial, el criterio rector puede pasar a un paciente que esté internado en una terapia intensiva de un hospital de niños. ¿Y qué pasaría en ese caso? Va a intervenir un juez, se va a decidir a base de, teniendo en cuenta el interés superior del menor, para eso va a ser muy importante la opinión del médico. Digo, si ese acto de salud, esa cirugía no afectaría el riesgo de vida del menor, probablemente se va a estar a la voluntad del menor, pero si pusieran en riesgo la vida del menor, se entiende que el juez va a interpretar a favor de la vida del menor y va a aceptar la voluntad de los padres para conservar la vida del menor. Y hay que reconocer también que es fundamental la opinión conjunta del médico y la intervención, en estos casos, de un comité asistencial del hospital. No son muchos los casos, no son frecuentes, son casos excepcionales, pero justamente son los casos que requieren la intervención de un comité de bioética que están presentes en los hospitales y que eso seguramente lo van a abordar con el padre Sergio Gote en sus unidades. Entonces, para decidir sobre los actos de salud hay que reconocer la capacidad de hecho que tiene una persona a partir del corte de la edad, pero siempre con la interpretación de la capacidad progresiva y el derecho de hacer oído de los niños y las niñas, que son cuando son menores de 13 años. Y cuando son adolescentes, en la fase entre los 13 y los 16, si hay diferencia, casos serían los actos invasivos o que generan riesgo, porque los otros sí lo pueden decir por sí mismos. En esos casos, si no hay un acuerdo y no hay un consenso entre el adolescente y la voluntad de los progenitores, hay que respetar las reglas de el caso. Si el caso se judicializa, el juez va a tener que resolver en el interés superior del menor y a partir de la opinión médica respecto a si esto genera un daño o no. Estos son los elementos de cómo se resuelven los conflictos en el caso de la adolescencia, en donde para tratamientos invasivos de riesgo, el menor requiere la autorización de los progenitores y no lo que sucede en los casos de tratamientos que no son invasivos. A partir de más de los 16, ya es autónomo y decide por sí mismo. En adelante vamos a desarrollar lo que es el derecho a la historia clínica. Y en este punto vamos a reconocer que la historia clínica es un documento definitivo.
Es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que consta toda la actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Profesionales de la salud son los médicos, los psicólogos, los nutricionistas, los odontólogos, entre otros, y los auxiliares son los enfermeros, los técnicos, los radiólogos. ¿De quién es titularidad la historia clínica? Del paciente, es el dueño absoluto. El paciente tiene el derecho a solicitar el acceso a la copia de la autenticada de la historia clínica y se debe entregar dentro de las 48 horas. Si no es también el paciente, los herederos o los representantes legales del paciente tienen el derecho a requerirlo. En cuanto al formato, puede ser establecida de forma manuscrita, en papel, o de forma digital o electrónica, siempre y cuando sean garantizada la inalterabilidad de los datos de acceso a la historia clínica. Y vamos a reconocer cuáles son las reglas de oro del archivo médico de la historia clínica. Es obligatoria, es decir, imperativa, sí o sí debe estar, para todo establecimiento y para todo profesional. Va a ser una por establecimiento, no es que es una universal y se aplica para todo el país, sino que no. Si un paciente va a una guardia en el Hospital Cuyen, a una guardia después en el Santa Fe y a los 3 meses se atiende en el Hospital Italiano, va a haber en cada institución una historia clínica del paciente. Es única, porque es para cada paciente por establecimiento. Cronológica y foliada porque tiene que tener asientos inviolables y ordenados. Es decir, asientos son los registros, anotaciones en donde consta la actuación realizada, la evaluación, consecuencias y toda la información esencial para dejar un registro. Es inviolable porque los profesionales son los depositarios y los custodios por un plazo mínimo de 10 años. Vamos a ver que las instituciones están obligadas a resguardarlo durante el plazo de 10 años y tiene la característica de ser íntegra, porque está formada por múltiples documentos anexos. En la historia clínica vamos a ver que es el conjunto de documentos, informes, estudios y registros del estado de salud del paciente. Es entonces obligatoria, es única, cronológica y foliada, inviolable e íntegra. Para analizar la historia clínica tenemos que reconocer cómo está constituida, cuál es su anatomía. Y la Ley de los Derechos de los Pacientes establece cuáles son los requisitos. En particular el decreto reglamentario. Tiene que tener una cronología inmediata de fecha y hora exacta del asiento, es decir, fecha y hora en que se asiste al paciente. La identificación, es decir, los datos del paciente, núcleo familiar y datos esenciales. Tiene que tener una descripción con claridad absoluta, sin tachaduras. En caso de que existan errores, se deben salvar con la palabra error y aclarar. No se puede tachar y continuar escribiendo, sino que si está escribiendo un médico vitamina D y se había confundido y correspondía a vitamina C, debe decir donde indiqué vitamina D corresponde vitamina C. La historia clínica también es un documento que está estandarizado a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud y que suele tener en ciertas áreas como códigos o nomenclaturas que permiten reconocer ciertos diagnósticos y por supuesto que tiene que tener la ficha, firma y sello del profesional interviniente. Y en adelante vamos a analizar a partir del modelo de una bóveda, vamos a ver cómo se vinculan el derecho de la titularidad de la historia clínica versus el deber de la custodia. Básicamente sabemos que la historia clínica es un documento obligatorio, cronológico y foliado de toda actuación asistencial. ¿Y a quién le pertenece? Y vamos a ir a ver. Ya mencionamos que la historia clínica es de titularidad del paciente, pero le pertenece la custodia y la conservación al profesional o a la institución de salud. Es decir, el hospital, el sanatorio, la clínica o los profesionales en particular son los sujetos obligados a garantizar la conservación, inviolabilidad, integridad y evitar el acceso a personas no autorizadas a las historias clínicas. Y, por otro lado, quien tiene la llave para acceder a la historia clínica es el paciente, que es el titular de la historia clínica. Si el paciente está incapacitado o imposibilitado o ha fallecido,
aplican los representantes legales, el cónyuge, el conviviente o los herederos forzosos hasta el cuarto grado. Hay una relación entonces de que la historia clínica tiene, por un lado, sujetos obligados a custodiarla y a conservarla, a ver después por qué plazo se debe conservar la historia clínica, durante cuánto tiempo, y por otro lado, el sujeto titular y el que puede pedir la historia clínica y acceder es el titular o sus representantes, cónyuges, convivientes o herederos forzosos hasta el cuarto grado. Otro punto muy importante en cuanto a la historia clínica es reconocer la integridad del documento clínico. La historia clínica no es solo la hoja de evolución, sino que es un expediente integral y único por establecimiento. En la historia clínica tienen que estar los consentimientos informados firmados, las prescripciones dietarias e indicaciones médicas, los estudios y las prácticas realizadas, por ejemplo, un electrocardiograma, una tomografía, una colonoscopía, los estudios rechazados o abandonados y además las planillas de enfermerías o de equipos interdisciplinarios. Además, en la historia clínica, por regla general, todo desglose o agregación debe llevar un sumario, fecha, firma y sello profesional. ¿Qué significa esto? Que se debe justificar, explicar sumariamente de forma reducida, pero por escrito, por qué se hace ese desglose o por qué se agrega, por qué se modifica. Porque en principio es inalterable la historia clínica. Entonces, cualquier agregado o modificación requiere de una justificación con una fecha, firma y sello del profesional interviniente. En sí, lo que reconocemos que en la historia clínica, al ser integral, vamos a encontrar en ese expediente único por paciente y por institución todo el conjunto de documentaciones vinculadas a los actos sanitarios y los estudios médicos y las planillas de enfermería y las de los planes de prescripciones de alimentación que van a dar y van a permitir un análisis de cualquier caso. Es el expediente completo del estado de salud, de lo realizado, de la alimentación recibida, de las prestaciones de enfermería, entre otras cosas que vamos a encontrar en la historia clínica. Vamos a evaluar la matriz de legitimación y acceso, es decir, quiénes pueden solicitar copia de la historia clínica y qué requisitos deben cumplir. Esto está previsto en el artículo 19 del decreto reglamentario. En primer lugar, pueden pedir la historia clínica el paciente o el representante legal del paciente, en ese caso, por una petición directa y se debe entregar en 48 horas. La institución está obligada a entregarla en 48 horas una copia autenticada. En segundo orden, pueden solicitar la historia clínica el cónyuge, convivientes o herederos. En esos casos se necesita autorización expresa del paciente o acreditar la imposibilidad del paciente o sería el fallecimiento, por lo tanto intervienen los herederos. El médico y los profesionales tratantes requieren autorización expresa, salvo que se traten de médicos que están prestando en el presente el tratamiento al paciente en donde no requieren de la autorización del paciente. Y por último, pueden pedir acceso a la historia clínica también los auditores del sistema y el sistema de salud, es decir, todas aquellas personas que trabajan en obras sociales prepagas, que cumplan la función de auditoría y que requieran acceder a la historia clínica para verificar un procedimiento, un estudio y analizar su viabilidad y legitimidad. Aunque, claro está, que siempre todas las personas que tienen acceso a solicitar la historia clínica deben resguardar estricta confidencialidad de los datos sensibles. Y en adelante vamos a evaluar por cuánto tiempo, durante qué plazo se debe conservar la historia clínica. En este punto se debe reconocer que desde la fecha de la última actuación clínica registrada en la historia clínica, tienen que resguardarse la historia clínica durante 10 años. Es un plazo mínimo de prescripción liberatoria. ¿Qué significa eso? Que están obligados las instituciones, hospitales, sanatorios y clínicas y los profesionales a conservar la historia clínica como mínimo de 10 años. Después de los 10 años ya están liberados, se liberan de esa obligación. Vencido el plazo, puede notificarse al paciente 6 meses antes
para entregar la historia clínica, destruirla o microfilmarla. Es decir, la obligación legal, el plazo mínimo y obligatorio es de una conservación durante 10 años de la historia clínica. Vencido ese plazo, se puede notificar previamente para la entrega, 6 meses de anticipación, destruirla o microfilmarla. Hoy básicamente las historias clínicas son digitalizadas, así que generalmente se guardan hasta por un plazo mayor a 10 años. Y llegamos al último de los derechos de los pacientes que vamos a analizar el día de hoy, y es el derecho a las directivas médicas anticipadas, también previsto en la Ley de los Derechos de los Pacientes, reglamentado en su decreto reglamentario, y además con una regulación específica en el Código Civil y Comercial. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es esto entonces de las directivas médicas anticipadas? Básicamente es la autonomía de la voluntad en su máxima expresión. Es permitir que la persona dirija sus decisiones de salud hacia un futuro incierto. Como vemos en la gráfica, podemos pensar que al día de hoy, en el círculo naranja, hay una persona con plena capacidad y que se está anticipando en sus actos médicos a un momento eventual en donde no tenga capacidad. Básicamente es una previsión. Una persona plenamente capaz puede prever su propia incapacidad eventual. En ese caso, va a tener límites. Las directivas que implican desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas, es decir, no se pueden prever directivas médicas anticipadas que implican la eutanasia o en caso de haber sido previstas, se consideran como no escritas, no válidas, que es un mandato, es decir, en las directivas médicas anticipadas, la persona puede designar a una persona que prestará el consentimiento para actos médicos y ejercerá su curatela, y es libre porque es una declaración de voluntad y libremente revocable en todo momento. Básicamente es una instrucción de cómo prevé y quiere, cuál es su voluntad, de cómo se pretende que vayan a actuar las personas o el sistema de salud en actuaciones médicas de forma anticipada. Es decir, una persona, por ejemplo, que ha sido diagnosticada de una enfermedad neurológica que es degenerativa y que sabe que va a tener incapacidades absolutas en el transcurso de los próximos años, decide hoy anticiparse al acto médico y determinar ciertas condiciones, tratamientos, quién lo va a representar, entre otras cosas. Entonces, lo que se busca es establecer instrucciones en el ámbito médico y de forma anticipada en un momento en que hay plena capacidad para situaciones de eventuales incapacidades. Aunque, claro está, no puede implicar conductas eutanásicas porque no son válidas y se tienen por no escritas. Y vamos a analizar cómo se relaciona la revocabilidad y las directivas anticipadas. La decisión de consentir o rechazar un tratamiento no es permanente, sino que la autonomía perdura en el tiempo y frente a la incapacidad futura. La revocabilidad es la regla. El paciente puede revocar su decisión, el profesional debe acatar, dejando constancia expresa y escrita del riesgo informado y de que revoca el consentimiento brindado. Y en el caso de las directivas anticipadas, toda persona capaz puede disponer directivas por escrito ante un escribano o ante un juez. No alcanza que sea por escrito, sino que tiene que ser formalmente ante un escribano o juez sobre tratamientos futuros. Y estas directivas deben ser respetadas, salvo que se trate de prácticas eutanásicas, que en esos casos se consideran como no escritas. Es decir, que en el principio general de la autonomía de la voluntad es que se puede revocar todo acto de salud e inclusive también las directivas anticipadas. Sin embargo, si las directivas anticipadas fueron establecidas por el paciente, que es la persona capaz, y después es incapaz, ahí habría que ver jurídicamente si esa persona está capacitada o si tiene que revocarla otra persona. Lo importante es saber, más allá de ese caso específico, quién el paciente o sus representantes conservan la capacidad para revocar las decisiones en los actos de salud.
Bien, hemos llegado al fin y vamos a ver una síntesis. Y en síntesis, en la clase de hoy analizamos el actuar del nutricionista ético. Analizamos el derecho a la salud, cómo está reconocido en tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial, en la Ley de los Derechos de los Pacientes y en su decreto reglamentario. Reconocimos que la persona es el eje, que hay una igualdad, que hemos cambiado de paradigma hace más de 70 años, en donde el paradigma humanista y de la autonomía del paciente es el prevalente frente al modelo anterior que era el paternalista. Reconocimos que tenemos una ley de derechos de los pacientes, que tiene un decreto reglamentario y que además el Código Civil y Comercial de la República Argentina tiene algunos artículos específicos expresamente sobre el consentimiento informado, la historia clínica y las directivas anticipadas. ¿Cómo fue esta lógica? Primero surgió la ley, después el decreto reglamentario y por último, con la modificación del Código Civil en 2015, se incorporaron expresamente artículos de este tema que replican o complementan lo que establecen ya la ley de los derechos de los pacientes. Analizamos que hay que reconocer primero la ley y en conjunto leer y estudiar el decreto reglamentario porque tienen relación entre sí. Mencionamos los artículos de los derechos de los pacientes, el artículo 2 que establece los derechos que son generales o los derechos amplios o abstractos, podríamos llamarle, trato digno, no discriminación, información sanitaria, autonomía de la voluntad, derecho a solicitar interconsulta, entre otros. Y luego analizamos con precisión el consentimiento informado, la historia clínica y las directivas anticipadas, que tienen condiciones específicas y son particulares. Lo que sí podemos concluir después de todo este desarrollo es que los derechos del paciente van a brindar información, van a dar facultades a que el paciente tenga con formación adecuada, clara, comprensible, la capacidad para decidir por sí mismo sobre sus actos de salud. También reconocimos la importancia de evaluar la edad de una persona para reconocer si es capaz o no por sí misma para la decisión sobre un acto médico. Recordemos, menores de 13 años, 13 a 16, que en esos casos hay que distinguir si son actos invasivos o no, o mayores a 16 años. Lo que es importante es reconocer que el consentimiento informado y todo el reconocimiento de los derechos de los pacientes en general no es un trámite, es un puente. Es el proceso de informar adecuadamente y disminuye la ansiedad, las expectativas de afecciones y construye confianza con el profesional terapéutico, indispensable en este caso para la nutrición. Vamos a encontrar que todo lo que hablamos de la salud, de los derechos del paciente, incluye la ciencia de la nutrición y se va a integrar con los valores de los pacientes. Y en ese intermedio va a haber un vínculo, una alianza terapéutica que va a generar una sinergia y va a facilitar la adhesión al tratamiento y la mejora seguramente de los efectos del mismo. Va a haber una simetría mitigada, porque el nutricionista es el profesional que tiene conocimiento amplio y profundo sobre la nutrición y el paciente es el eslabón débil. En esos casos vamos a ver que el paciente va a dar su cuerpo y su vida y el profesional va a dar su saber. Y el consentimiento es el espacio donde ambos saberes se encuentran en igualdad de dignidad y de trato. En ese bucle del diálogo continuo que se va a dar en el vínculo profesional entre el nutricionista y el paciente, y por supuesto entre otros profesionales de salud, es muy importante la comunicación de los derechos esenciales y de toda la información que integran la información sanitaria, que ya analizamos y es el diagnóstico, el procedimiento propuesto, los riesgos, los beneficios, los efectos adversos y las contraindicaciones y es el mejor aliado para lograr un vínculo profesional y el desarrollo con una comunicación efectiva para conservarlo a lo largo del tiempo. Y voy a mencionar brevemente cómo se va a aplicar el consentimiento en el caso del ejercicio profesional de un nutricionista. Vamos a dar diferentes escenarios, cómo se va a exigir el consentimiento y cuál es el requisito de registro. Vamos a considerar el primer escenario, un cambio de plan alimentario estándar. Viene un paciente al consultorio y solicita
la posibilidad de cambiar el plan alimentario. En ese caso, el consentimiento va a ser de forma verbal y el requisito va a ser una breve nota en la evolución, donde hay un estado, una situación de un gris, en donde el profesional, el nutricionista, va a dejar en su historia clínica sentado el cambio de plan alimentario realizado. Diferentes circunstancias sería frente a un escenario de una persona con un tratamiento de un trastorno de conducta alimentaria, en donde hay un equipo interdisciplinario interviniendo. En esos casos, para la modificación del tratamiento, va a ser verbal, con alta participación, pero si hay posible riesgo será por escrito. Pensemos un paciente con un trastorno de alimentación que pueda tener un riesgo de vida, con un antecedente de una conducta de autoflagelación o riesgo para su salud, para su integridad, paciente con una condición neurológica o psiquiátrica. Entonces, en esos casos, podrá ser verbal o dependiendo del caso y del riesgo, quizás te va a ser por escrito. ¿Y qué se tiene que hacer en ese registro? Es detallado y evaluando la comprensión y competencia del paciente. Y en el caso de un tercer escenario, un licenciado en nutrición que quiere realizar una exposición de un caso clínico en una clase universitaria, en ese caso va a requerir el nutricionista por escrito autorización al paciente para poder utilizar su caso en una exposición previa. Más allá que por cuestiones de identidad se ponen las siglas, entonces, si no obstante que se pongan las siglas de la persona, se debe pedir autorización para la exposición del caso. Y en ese supuesto, ya sabemos que es uno de los casos en donde expresamente se requiere que sea por escrito el consentimiento. Para la exposición de casos, para investigaciones o en exposiciones académicas, tiene que ser por escrito. Lo que sí, de forma breve, detallé diferentes condiciones. En general, ya les mencioné en otra clase, los licenciados en nutrición en su actividad en el ámbito clínico no realizan prestaciones que sean invasivas o de riesgo a la salud. En la mayoría de los casos, diferente o puntualmente podría ser una situación muy distinta a pacientes en terapias intensivas o pacientes con enfermedades terminales, en donde puede haber un grado de complejidad y que sí la nutrición sea un elemento de riesgo. En la mayoría de los casos, por regla general, en el ejercicio profesional no están expuestos a prestaciones invasivas de riesgo como sí le pasa a los profesionales de cirugía, anestesistas, odontólogos, en donde sí o sí hay riesgo de un equipo de profesionales o de riesgos intrínsecos de, por ejemplo, en cardiología, ciertas cirugías y ciertos tratamientos para resguardar una reconstrucción del corazón pueden llevar íncitos, un riesgo de una infección o de un paro cardíaco. Entonces, en general, en la nutrición es más estable y vamos a ver que en la mayoría de los casos el consentimiento informado es verbal y salvo supuestos muy específicos es por escrito. ¿Y por qué un nutricionista debe dominar la ley de los derechos de los pacientes, conocerla en profundidad? Porque el artículo 16, cuando habla de refiere a la integridad de la historia clínica, determina, forman parte de la historia clínica los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las plantillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias. Y ahí es donde vemos el punto que aparece la nutrición y el plan alimentario y las prescripciones alimentarias para los pacientes. Las indicaciones nutricionales no son simples sugerencias, son, por definición de la ley nacional, una parte inviolable e íntegra de la documentación oficial de paciente, porque es parte obligatoria de la historia clínica. Por lo tanto, se debe archivar y resguardar, como ya vimos, durante 10 años. En síntesis, la ética profesional es la mejor defensa legal para el profesional. La ley de los derechos de los pacientes que analizamos hoy no busca entorpecer el trabajo de los profesionales, sino que busca garantizar la dignidad de la persona que atienden estos profesionales. La historia clínica completa, íntegra y confidencial protege tanto a la salud del paciente como a su propia matrícula profesional. Y construyan trabajos a partir del conocimiento sólido de los derechos, tanto de los pacientes como de los profesionales. Es muy importante, como le dije allá por la primera clase,
que en esta materia vamos a ver temas esenciales para el ejercicio profesional, muchos vinculados a los derechos, a derechos del ejercicio profesional, derechos de los pacientes, derechos a la alimentación, sistemas alimentarios, cómo se actúa en caso de emergencias sanitarias o alertas de retiros de productos, entre otras cosas. Y es muy importante trabajar a partir del conocimiento. Nosotros vamos a dar las bases en esta materia, que es cuatrimestral, y les vamos a dejar los elementos esenciales para que ustedes después vayan profundizando, porque aparte la materia alimentaria y nutricional está en amplio movimiento en estos momentos en la actualidad y va a seguir especializándose y desarrollándose la mirada social. Por lo tanto, lo importante es reconocer las bases, en el caso de esta unidad, de los derechos de los pacientes, en particular los derechos generales, el artículo 2, la historia clínica, el consentimiento informado y las directivas anticipadas. Y reconocer que, cuando sea necesario, hay que profundizar conocimientos específicos. El esquema general y el mínimo y obligatorio es reconocer que existen tratados internacionales que reconocen el derecho a la salud y la dignidad de la persona, que nuestra Constitución lo establece y lo respeta y así lo prevé, que el Código Civil y Comercial de la República Argentina reconoce estos derechos, al igual que la Ley de los Derechos de los Pacientes y su decreto reglamentario, y que a lo largo de la clase fui desglosando en los puntos esenciales. Les agradezco su tiempo, su participación y quedo a su disposición.